Hola a todos y bienvenidos de nuevo a una nueva conferencia de la Euskal Encounter, organizada por Retro Euskal, y en esta ocasión tenemos a Alberto Lozoya, que es miembro del Club de Ajedrez de Barakaldo, y nos va a explicar un poco la evolución del software de ajedrez, los motores de análisis, y también nos va a analizar un poco por encima pues las famosas partidas entre Kasparov y Deep Blue, que fueron bastante conocidas pues porque al final le ganó la máquina al humano, y entonces nos explicará un poquillo en qué consistió todo aquello. Muchas gracias, Alberto, un aplauso y cuando quieras. Vale, gracias. Desde el Club de Ajedrez de Barakaldo nos ha parecido muy interesante aprovechar que este año se cumplen 20 años del match entre Deep Blue y Kasparov, el primero de ellos, en el que por cierto ganó Kasparov. Y nos ha parecido interesante introducir esto en la Euskal Encounter porque creemos que el desarrollo de las máquinas viene muy íntimamente ligado al desarrollo del ajedrez, y lo vais a ver enseguida. Cuando hablamos de las máquinas, inevitablemente, máquinas relacionadas con el ajedrez, inevitablemente tenemos que referirnos como primer ejemplo un autómata construido a mediados del siglo XVIII, que se conocía como el turco, construido por el barón von Kempelen, que fue un alemán que diseñó un mecanismo de relojería con un señor con una túnica y un turbante que podía ejecutar jugadas y jugar una partida completa. Lo paseó por toda Europa, jugó en París contra Napoleón, hay partidas documentadas contra Benjamin Franklin, y posteriormente fue a Estados Unidos. Se sabe que es imposible, con la tecnología de la época, que hubiese podido construirse una máquina semejante, de manera que hay documentado también que un hombre sin piernas ocupó durante muchos años un fondo falso que se veía detrás de lo que es el artefacto. Si avanzamos un poquito más en el tiempo, tenemos que hablar de un inventor muy famoso, español, llamado Leonardo Torres Quevedo. De hecho, hay un club de ajedrez, o por lo menos lo hubo aquí en Bilbao. Leonardo Torres Quevedo, aparte de tener numerosas contribuciones en el campo de lo que es la aeronáutica, construyendo diseños de cepelines y todo lo relacionado con el tema aeronáutico, construyó la primera máquina que era capaz de dar jaque mate con rey torre. Y esta sí funcionaba de verdad, era un mecanismo de imanes y jugaba de manera perfecta. Si avanzamos un poco más y nos metemos ya dentro de lo que es la teoría informática, nos tenemos que referir a Claude Shannon. Este famoso científico escribió en el 49 un artículo que fue pionero en el mundo de lo que es el software, titulado Cómo programar un ordenador para jugar al ajedrez. Como podéis ver, dio de una manera un poco naif lo que son las bases de cómo debería ser la algoritmia para que un ordenador juegue al ajedrez. Básicamente, lo que el hombre decía era que había que construir un árbol de variantes. Si os imagináis cómo debe ser el proceso, lo primero que se hace es se seleccionan todas las jugadas posibles y de uno de los bandos, el que le toca mover. Posteriormente, el otro bando desarrolla sus jugadas, todas las posibles, y con ello se va construyendo un árbol inmenso. El grave problema que tiene el ajedrez no solo es la longitud, sino también la ramificación. Ese árbol es tan grande que se estima que el número de posibilidades legales es en torno de 10 a la 40. De manera que no existe ninguna máquina, obviamente, que pueda resolver el juego. Entonces, lo que este hombre propuso es construir un árbol sesgado, hasta un cierto nivel de profundidad. Y a partir de ahí aplicar lo que se llama un algoritmo minimax. El algoritmo minimax supone que tú bajas hasta el último nodo de ese árbol y evalúas todas las posiciones. Una vez evaluadas, tú tienes que tener en cuenta que tu rival va a querer siempre la peor jugada para ti, que va a ser la mejor jugada para él. Subiendo escalafones en ese árbol hasta llegar a la raíz, obtienes la jugada perfecta.
Existen dos tipos de estrategias. Una es la búsqueda con un límite y otra es la búsqueda selectiva, en la que uno, en vez de llegar hasta un límite y analizar todas las posibilidades, profundiza en algunas ramas en base a algún tipo de función de evaluación. El tema de la función de evaluación es muy importante, porque como el ajedrez no está resuelto, tienes que aplicar algunos criterios. ¿Qué criterios pueden ser esos? Pues un criterio puede ser la movilidad de las piezas. Si mis piezas tienen mucho radio de acción, significa que mi posición es favorable. Si mi estructura de peones no está muy deformada, es un elemento muy importante, significa que mi posición es favorable. Si mi rey no está en peligro, mi posición también es favorable. Este hombre escribió en ese artículo unas líneas que me llamaron mucho la atención y que voy a leeros. Aunque quizás no sea de importancia práctica, la cuestión es de interés teórico y se espera que una solución satisfactoria de este problema, hablaba del problema de resolver el ajedrez, impulsará el estudio de otros problemas de similar naturaleza y de mayor importancia, como máquinas capaces de deducciones lógicas, orquestar una melodía o tomar decisiones militares. Básicamente, este hombre fue un pionero en ver que el ajedrez podía ser un campo abonado a la investigación para el desarrollo tanto tecnológico como de software. Años posteriores tendríamos que hablar de Alan Turing, que aparte de sus famosos trabajos con la máquina Enigma, desarrolló uno de los primeros programas que se conocen, llamado Turochan, y implementó la primera partida con otro de los programas que se gestó también por aquella época en la misma universidad, llamado Machiavelli, y se corrió en un Ferranti Mark I, que era una máquina de longitud de palabra de unos 20 bits y fue el primer ordenador electrónico comercializable, para que os hagáis una idea. Esta máquina, básicamente estos programas, lo único que hacían eran calcular una jugada. En base a esa jugada, tenían profundidad 1. En base a esa jugada, asignaban una serie de unos números y se quedaban siempre con el número mayor. No veían más allá de una jugada. Y llama la atención también una de las frases por la que es bastante famoso, y es que uno no puede programar una máquina para que juegue mejor de lo que uno juega, cosa que tampoco es absolutamente falso, como se puede observar hoy en día, ¿no? Precisamente le comentaba a uno de los colaboradores de por aquí que uno de los primeros programas de línea mundial corrido en mi smartphone podría ganar al campeón del mundo sin bajarse del autobús. O sea, la frase, digamos, que fue un poco agorera. Avanzando un poquito más en el tiempo, tenemos que subir al programa de Los Álamos. Los Álamos fue ese famoso laboratorio conocido tristemente por el desarrollo del proyecto Manhattan, donde construyeron una versión muy simplificada de ajedrez en el que de un tablero 6x6. Lo que hicieron fue básicamente eliminar tanto la casilla como la pieza donde aparecía el alfil. Lo único que querían no era tanto estudiar el ajedrez como aplicarlo a temas bélicos, ya que entramos un poco en lo que son los años de la Guerra Fría. Tenía una capacidad de búsqueda de 4 jugadas, que es una profundidad de 2 movimientos. En ajedrez, cuando se llama movimiento, se le llama a una jugada del blanco y una jugada del negro. O sea, eso es una... No sé si me explico. 4 jugadas son 2 movimientos. Se corrió en un Maniac que era capaz de hacer 11.000 operaciones por segundo y que está detrás del señor Stein, que es el que veis a la izquierda. Ya en el 58 se describió y se publicó en el American Scientific, que es una revista muy prestigiosa, el primer programa que podía desarrollar un juego razonable, y para ello aplicaron una función de evaluación en base a 4 parámetros, que eran movilidad de las piezas, casillas controladas, defensa del rey y material. Las máquinas en general, cuando hablo de máquinas me refiero también a programas de software, son bastante materialistas. Se le suele dar un peso muy importante a lo que es el material. Por tener un peón a veces hacen cosas que un humano nunca haría y nunca correría ese tipo de riesgos. En la década de los 50 y principios de los 60, los soviéticos también desarrollaron un amplio programa de ajedrez. Digamos que hubo muchísima investigación, pero no se publicó y no pasó al otro lado del telón de acero. De lo único que hay constancia es de que en 1961 se publicó en un boletín
de un campeonato mundial entre Mikhail Tal y Botvinnik en el 61, y de eso sí se está bien documentado. Podéis verles aquí a los dos jugadores cómo era la época. En el 66 se jugó el primer duelo entre americanos y rusos, y fue un match que despertó bastante interés, porque entraban en juego, aparte de lo que son intereses políticos, dos tipos de estrategia que ya Shannon predijo en el 49. Los rusos utilizaron una estrategia de tipo B, en la que... Perdón, lo estoy diciendo al revés. Los americanos usaron una estrategia de tipo B, en la que daban prioridad a una serie de líneas en base a un criterio. Por ejemplo, las jugadas que son forzadas. Si yo veo una línea que es forzada, lo que hago es meterle mucha profundidad. Eso también es la forma de pensar de un humano. Por contra, los rusos utilizaron una técnica de tipo exhaustiva, ¿no? Un algoritmo minimas que desarrollaba un árbol completo hasta una profundidad de 3 jugadas. 3 jugadas, yo sé que no parece mucho, pero en una posición inicial el blanco tiene 20 opciones para jugar. Puede avanzar cada uno de los peones un paso o dos, y los 2 caballos a izquierda y a derecha. El negro, por su parte, tiene otras 20 opciones, de manera que 20 por 20 por 20, al final, el número de movimientos posibles tiene un factorial inmenso. El resultado de este encuentro se zanjó con una victoria del programa ruso apabullante. En el 66-67 se desarrolló el programa Manchak. Lo interesante de este programa fue que incorporaba un pequeño libro de aperturas. Se sabe, incluso hoy en día, que los ordenadores no juegan bien cuando tienen demasiadas posibilidades. Y no juegan bien porque no pueden realmente analizarlo todo. De manera que lo que se les hace es, se les ayuda con unas bases de datos de jugadores humanos. Porque los humanos, a lo largo del tiempo, hemos ido recopilando con un conocimiento que incluso para las máquinas puede ser útil. A los programas, incluso hoy en día, hay que enseñarles, hay que reconducirles. No existe un programa que te vaya a hacer el cálculo perfecto desde el comienzo. Y bueno, aquí tenéis la máquina detrás de este hombre. En la década de los 70 hubo un boom dentro de lo que son el desarrollo de software para ordenadores. Uno de los motivos que propició ese boom es que en 1970 se jugó el primer campeonato del mundo, el primer campeonato americano de máquinas de ajedrez, que lo ganó CES 3.0, que fue luego además el software que dominó durante toda la década. Estaba escrito en Fortran 4 y en un lenguaje ensamblador para CDC 6600, que concretamente fue la primera supercomputadora de la historia y fue cedida al CERN para realizar operaciones. Era capaz de realizarlas a un megaflop, y no sé muy bien qué tipo de cálculos nucleares puede realizar una máquina como esta, pero ahí queda la cosa. Lo más interesante de este boom es que se contemplaba por esta época la posibilidad de que una máquina pudiese jugar al nivel de un maestro. Bueno, no sé si sabéis que en ajedrez hay diferentes categorías, supongo que sí. Uno entra cuando se federa en un club siendo tercera, después asciende a segunda, después asciende a primera, después a preferente, y finalmente se profesionaliza adquiriendo una titulación bien de maestro y posteriormente de gran maestro, que es el grado superior. Ganar a un maestro en aquella época, con la tecnología que tenían, era una cosa muy complicada, porque las máquinas todavía no eran capaces de ver más de 4 movimientos. Un hecho curioso fue también que este Chess 3.0, que dominó él y sus sucesivas versiones en los diferentes campeonatos americanos, fue que adquirió un nivel suficiente como para que Mikhail Botvinnik, que fue uno de los campeones del mundo de ajedrez, escribiera lo siguiente:
Los maestros de ajedrez acostumbraban a venir a los torneos a reírse de las máquinas. Ahora vienen a mirar y pronto vendrán a aprender. La mejora fue absolutamente bestial. En el 74 se organizó el primer campeonato mundial de ajedrez, que lo ganó Kaisa, que fue un programa americano. No sé si sabéis, Kaisa, esto es un poco friki, pero Kaisa es la musa del ajedrez. Hay una historia detrás de Kaisa que proviene de un poema del siglo XVIII, si mal no recuerdo, de un autor inglés, en el que Ares, el dios de la guerra griego, pretendía los favores de una musa que habitaba en los robles, que se llamaba Kaisa, y para ello le pidió ayuda al dios del deporte, que se llamaba Efron, que es un hermano de Venus, para seducir a la joven, y este le entregó un tablero de ajedrez. La historia, pues en sí no se sostiene, porque las mujeres que juegan al ajedrez son 4, y si queréis conquistar a una mujer no os aconsejo que le digáis que jugáis al ajedrez. Pero bueno, el programa Kaisa fue también uno de los que estuvo más presente en la década de los 70, y como bien pone ahí, el primer torneo que se celebró en Estocolmo fue ganado por Kaisa. En el 78-83 se produjo una pequeña revolución, ya que los esfuerzos se empezaron a encaminar en el desarrollo del software, y lo que se empezó a hacer es mejorar las máquinas. Dado que había pocos recursos en la época, lo que se intentó hacer es crear máquinas que es profeso jugaran al ajedrez. Y uno de los padres de este desarrollo fue Ken Thompson, que también es conocido por ser el padre de Unis y del lenguaje C, y Joe Condon, que es hijo del famoso físico nuclear, que también colaboró en el proyecto Manhattan, y desarrollaron una máquina que podéis ver abajo, que se llama la máquina Belle. Esta máquina competía en torneos, porque en aquella época hombres y máquinas competían, dado el nivel bajo de las máquinas. Fue la primera en alcanzar el título de maestro, y en aquella época ya se contemplaba la posibilidad de crear una máquina capaz de ganar a un campeón del mundo. Por adquirir el título de maestro, Ken Thompson y Condon recibieron $5.000 por un premio que había. Sin más. A mediados de los 80, este boom se generalizó y aparecieron más, ¿cómo decirlo? Y aparecieron nuevos hardwares. Tenemos a Belle, a Hightest, a Kravis y a Chiptest. Este último fue del que luego hablaremos a continuación, fue el abuelo de Deep Blue. Básicamente se produjo este boom, como comento, por el abaratamiento de los costes de los circuitos integrados y por el acercamiento de los lenguajes al mundo científico. Digamos que en aquella época ya empezaba a ser un poco de dominio público el programar en Fortran y en C, y no solo de 4 gurús de la informática. De manera que esto propició un conocimiento masivo y se empezaron a gestar nuevos programas, también no solo encaminados al hardware, sino también al software. Este señor que veis aquí es Hans Berliner, que señalo con el ratón, fue precisamente el profesor que enseñó al chino nacionalizado americano Feng Xionghu a construir el primer prototipo de chip, que fue el que implementó Chiptest. Chiptest, que es hijo de Hightech, utilizaba una tecnología VLSI que era bastante novedosa para la época, y ya empezaba a correr en una Workstation SAN 3 con una capacidad de movimientos de 50.000 movimientos por segundo. En ajedrez, lo más costoso es generar el árbol de variantes, generar todas las jugadas legales posibles. Entonces los esfuerzos iban precisamente encaminados a generar ese tipo de jugadas, más que a la evaluación. Y lo que hizo básicamente Feng Xionghu fue construir el llamado Chess Chip, al que le dotó en años posteriores con una capacidad brutal.
tenéis al equipo de Deep Thought, perdón. Deep Thought fue la primera, Deep Thought fue el descendiente de Chip Test, por así decirlo. El nombre, como comento, viene de un libro titulado La Guía del Autoestopista Galáctico, que no sé si habréis leído, supongo que sí. Era una cuadrilla de frikis. Que básicamente el libro lo que trata, el origen del nombre viene de un superordenador que construye unos seres pandimensionales hiperinteligentes para responder al sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Lo llaman pensamiento profundo. Entonces estos decidieron darle ese nombre. Este Deep Thought fue construido a partir de chipset fue construido a partir de High-Tech, incorporándole los famosos chips. Y tiene en su efemérides haber quedado primero, empatado con Tony Miles, que es un gran maestro, en un torneo de California en 1988, y batir al primer gran maestro, un gran maestro danés llamado Ben Larsen. También ganó el Mundial de 1989 y fue la máquina que dominó durante los siguientes 5 o 6 años. Jugó un match muy importante contra Kasparov y Kasparov lo derrotó por 2-0. Aquí tenéis al equipo desarrollador, todos pertenecen al Carnegie Mellon. El Carnegie Mellon University, la Universidad Carnegie Mellon es una universidad muy famosa por el desarrollo de las ciencias computacionales. Quiero recordar que está en Pensilvania. Y con esto nos vamos al encuentro. Básicamente, IBM contrató, aparte del equipo de Deep Thought, con el único propósito de construir una máquina que fuese capaz de ganarle a un campeón del mundo en 1993. Ese ordenador que construyeron contaba con 36 procesadores y utilizaba 216 chips con una velocidad global de entre 50 y 100 millones de movimientos por segundo. Aquí abajo podéis ver la imagen del famoso chip. Arriba a la izquierda tenéis la máquina. Era un trasto de unos 2 metros y 13 toneladas. Era bastante pesado. Y tenéis aquí al equipo desarrollador. Entre el equipo desarrollador, destacar que contrataron a una serie de ajedrecistas, todos ellos grandes maestros, para que enseñaran un poco a la máquina a pensar como un ajedrecista. Le enseñaran aperturas y le incluían una buena tabla de finales. El ajedrez hoy en día está resuelto para 7 movimientos y en algunas posiciones para 8. ¿Qué significa que está resuelto? Significa que si yo incluyo 2 reyes, rey de blancas, rey de negras, y otras 5 piezas, una máquina te resuelve el resultado. Te dice mate en 128. Hay unas tablas de finales que están construidas. El ajedrez, mi opinión, de resolverse, se resuelve de manera retrospectiva. Primero con pocas piezas y luego se van añadiendo piezas. Y es una cuestión de tiempo que el ajedrez se resuelva. De hecho, no me extrañaría que veamos que el ajedrez se resuelva incluso antes de que el hombre llegue a Marte. Pero bueno, espero que no sea así. Entre el equipo de asesores, destacar que Joel Benjamin, que era el jefe, y un español llamado Miguel Illescas, que es catalán, que también contribuyó. Hubo un problema, hay que decirlo, antes del match, del primero de los que vamos a ver, porque hubo un fallo de fabricación en los chips y el equipo de ajedrecistas no tuvo tiempo suficiente de prepararse. Solo dispusieron de 2 meses, y 2 meses es muy poco. Tenían que jugar contra la máquina, ver las debilidades, calibrar las constantes, los diferentes pesos, ¿no?, que tenían la función de evaluación. Y eso fue un serio hándicap, y de hecho en las partidas se revela que las aperturas que juega Deep Blue no son tan buenas como las que juega Kasparov. Llamamos apertura a los primeros movimientos de la partida. Una partida de ajedrez se divide en 3 fases. Una apertura, que engloba los primeros movimientos, un medio juego, que es donde se supone que está el talento, y unos finales que también están estudiados.
te puede, por dar una definición de Deep Blue, que aparecía en un paper de Fien-Hsun Hu, la describió como un sistema de computación paralela masiva diseñada para implementar búsquedas en árboles de variantes de ajedrez, de variantes de partidas de ajedrez. Bueno, Deep Blue básicamente tenía 3 niveles. Tenía un procesador de estos IBM RS6000 SP, que era el máster, que cubría los primeros niveles del árbol de variantes. Posteriormente, esa información era pasada a un segundo grupo de procesadores que cubrían el siguiente tramo. Y finalmente, los resultados eran pasados a los famosos chipsets, que devolvían un resultado con una evaluación. Deep Blue fue un esfuerzo por comprobar si la fuerza bruta era capaz de vencer a la inteligencia humana. En mi opinión, el concepto de inteligencia en ajedrez no está tan ligado al cálculo como a la posibilidad de descartar variantes. Es un poco filosófico, pero... Y para este evento se eligió a Garry Kasparov. Garry Kimovich Kasparov, supongo que es por todos vosotros conocido, fue el campeón del mundo más joven de la historia y lo sigue siendo. Es conocido como el ogro de Bakú, nació en Bakú, capital de Azerbaiyán. Conocido como el ogro de Bakú por su carácter poco afable. Fue campeón del mundo entre 1985 y 2000 y provocó, no sé si os acordaréis, uno de los grandes cismas del ajedrez en 1993 debido a la FIDE, que es la Organización Internacional de Ajedrez, que por aquella época estaba absolutamente corrompida. Montó su propia liga y durante unos años, bastantes, hasta la gran reunificación, que creo recordar que fue en 2005 o 2006, no recuerdo, hubo 2 campeones del mundo, por así decirlos, un campeón de la FIDE y un campeón de la Asociación de Jugadores Profesionales liderada por Garry Kasparov. Entonces a la gente le preguntabas, oye, ¿quién es el campeón del mundo? Y no sabía responder, ¿no? Este hombre además alcanzó un récord de Elo FIDE de 8.051 puntos, perdón, 2.851 puntos. El Elo FIDE es el nivel de fuerza de los ajedrecistas. El nombre de Elo viene de un físico húngaro, nacionalizado también estadounidense, que diseñó un sistema para concretar un poco mejor cuál es el nivel de los jugadores. Hay que entender el Elo que es como algo estadístico. O sea, si una persona tiene, por ejemplo, 2100 de Elo y juega contra una persona que tiene 1800 de Elo, estadísticamente el que tiene 2100 va a ganar, pongamos, el 80% de las partidas y va a entablar igual 5 y va a perder el resto. Sin embargo, una partida podría suceder perfectamente que ganara el de 1800. Podría suceder un alcorconazo. O sea, tener más Elo no indica estadística, indica una probabilidad. Bueno, decir también que Garry Kasparov mantuvo uno de los duelos donde mejor se expresa el concepto de rivalidad con Karpov a lo largo de muchos años, y ha sido desde siempre un acérrimo detractor del régimen ruso. De hecho, este libro que veis ahí, que os he traído en pantalla, Winter is Coming, lo escribió a finales del año pasado, a finales del año pasado, y el título, que no sé si podéis llegar a leer, que tengo por aquí traducido, dice abajo: el invierno va a llegar, ¿por qué Vladimir Putin y los enemigos del mundo libre deben ser detenidos? Bueno, este hombre, a pesar de ser azerbaiyano, se nacionalizó ruso, pertenece a la escuela de Botvinnik, que fue uno de sus entrenadores, y ahora mismo es croata. No sé si le dejarán entrar en el país, Rusia, quiero decir. Y bueno, a la derecha del todo podéis ver uno de los carteles del torneo. Es una frase que viene muy a cuento, porque una de las cosas que caracterizan a este jugador fue el empleo de su táctica psicológica. Es un jugador que gesticula mucho. Si vais a YouTube y veis algunas partidas suyas, tiene todo un repertorio de gestos que es
que no lo tiene ningún jugador hoy en día. Te quita la chaqueta, resopla, te pasa la mano, hace miradas de desprecio cuando cree que la jugada es que el rival le ha hecho es mala. Digamos que es un mal jugador de póker. Perdón. El encuentro entre Deep Blue y Kasparov fue organizado por la ACM, la Asociación de Sistemas Informáticos, vamos a traducir. Generalmente, para que se gestione un encuentro de este pelo entre un humano y una máquina, hacen falta dos cosas: un buen motivo y una cantidad importante de dinero. Si el dinero es lo suficientemente importante, tampoco hace falta un motivo, realmente. Y el motivo por el que se celebró este match fue para celebrar el 50 aniversario del primer ordenador, que es el ENIAC, que supongo que todos conocéis. Este match se jugó en Filadelfia, que fue el lugar del nacimiento, y se jugó en febrero de 1996, bajo el régimen de partida de torneo. Se jugaban a 2 horas, 40 movimientos y a 1 hora finish. Las partidas de ajedrez suelen tener un control. Significa que en las 2 primeras horas tú tienes que desarrollar 40 movimientos. Si sobrepasas ese límite de tiempo y no has hecho todas las jugadas, pierdes por bandera, pierdes por tiempo. El montante de dinero pues era de $500.000 americanos de la época, 400.000 para el ganador y 100.000 para el perdedor. Y el primer match fue ganado por Garry Kasparov, que es del que vamos a ver a continuación las partidas, bueno, un poco más adelante. Comentar que tengo por aquí, para que veáis un poco el carácter de Garry Kasparov, que es un jugador, para mí es el mejor jugador que ha existido en la historia, salvo a lo mejor Carlsen, que es un jugador noruego que ha estado compitiendo, no sé si habéis podido observar en la final de Bilbao, del Teatro de Campos Elíseos. Lo bueno que tenía Kasparov es que era muy mediático, que es algo que yo ahora mismo echo en falta en el ajedrez. Desde aquí lanzo un llamamiento: los jugadores ahora son muy políticamente correctos. Lo de vamos a jugar partido a partido, el rival me puede ganar, y este tipo de comentarios no iban en la idiosincrasia de Kasparov. Y para que veáis lo mediático que es, hizo un anuncio en 2001 de Pepsi, que es muy conocido y que os traigo aquí, a ver si lo recordáis. No sé si se ve bien. Era inevitable que lo pusiera. Y bueno, y haciendo ahora un pequeño break, antes de hablar de las partidas también, me gustaría comentar un poco, que sea por encima, cuáles son los mejores motores de análisis de la actualidad. Que básicamente son 3: Komodo, Houdini y Stockfish. En 2010 se organizó el primer torneo de motores de análisis, que fue dirigido por Martin Tonesen. Hay que entender que, acabado el match de Deep Blue, los esfuerzos encaminados por mejorar el hardware murieron después del match del 97. Nosotros, aunque aquí solo veíamos a ver el match del 96, con el match del 97 se puso fin a lo que es la carrera de... ¡Epa! Es mi profesor.
mi profesor de informática. Tras el MATS del 97 se puso fin a lo que es el hardware dedicado al desarrollo del ajedrez. Porque una vez que una máquina bate al mejor jugador de todos los tiempos, parecía como que ya no tenía sentido, por un lado. Y por otro, las mejoras en los ordenadores ahora mismo hacen que no tenga sentido invertir esfuerzos, ¿no?, en ese camino. En 2010, como comentaba, se creó el primer torneo de motores de análisis dirigido por un programador llamado Martin Sorensen, donde competían todos los ordenadores, todos los programas en igualdad de condiciones. Ya no había máquinas dedicadas a lo que es funcionar con ese software. Todos funcionaban por igual. El campeón actual es Comodo. Todavía no se ha jugado el campeonato de 2016, habiendo batido a Stockfish, pero debo decir que la diferencia entre los 4 primeros programas de ajedrez es insignificante. Básicamente, para que os hagáis una idea, los mejores motores del mundo de ajedrez se mueven en torno a los 3.200 puntos de elo. El mejor jugador del mundo de ajedrez, que es en estos mismos instantes Magnus Carlsen, el noruego, se mueve en torno a los 2.850. Hay que entender que a medida que uno avanza y sube puntos elo, hay una especie de asíntota. Es muy difícil progresar. Estas máquinas sobrepasan esos límites. Entonces, tienen un elo independiente. Eso también es importante decirlo. Y lo ven todo. Ahora mismo no tiene sentido que un humano compita con una máquina. No hay ninguna posibilidad de que un humano gane. Comodo, como comento, fue un esfuerzo conjunto de dos programadores, concretamente Don Danley y Larry Kaufman. Este último fue uno de los desarrolladores de Ripka, que creo que quiere decir en checo pececito. Y hay que comentar que Ripka fue descalificado de este tipo de torneos. Yo lo usaba para analizar partidas, pero fue descalificado de este tipo de torneos por dopaje de software, que era un término que yo no conocía. Lo que hizo Ripka fue introducir software de otros programas para enseñarle cómo piensan los otros programas y mejorar su juego frente a ellos. Y bueno, simplemente comentar que os recomiendo que os descarguéis de la propia página web www.stockfish.org el programa de Stockfish, porque es además código libre y lo podéis correr en vuestro gestor de base de datos, o si utilizáis algún tipo de interfaz gráfico lo vais a poder utilizar. Y con esto me gustaría empezar a ver un poco las partidas. Bueno, yo para ver partidas lo que utilizo es ChessBase. ChessBase, bueno, ya estáis viendo el fondo de pantalla. ChessBase es un gestor de base de datos, es software propietario. Tenéis otros equivalentes en software libre como es Steam y todos sus forks tiene apaladas. Y me gustaría empezar viendo un poquito la primera partida, que la tengo por aquí. Vale. Estas son las partidas del primer match. Lo más interesante de este match es que esta primera partida fue la primera vez que que una máquina gana a un campeón del mundo. Voy a necesitar esto. ¿Me disculpáis un momento?
leo bien? Sí, ¿no? Lo puedo ampliar. Bueno, esta partida, en primer lugar, una de las cosas que a mí me llama la atención es la apertura. Con blancas jugaba Deep Blue y con negras jugaba Kasparov. Deep Blue sale de rey, a lo que Kasparov le responde su famosa siciliana. Kasparov es uno de los grandes expertos en siciliana y en defensa india de rey con negras, a lo que Kasparov le propone una variante de la siciliana conocida como variante de Lapin. La Lapin, básicamente la idea que tiene es apoyar el centro con este peón de C3, para jugar de 4, no puedo hacerla, para jugar de 4, y al cambio entrar de peón y tener un centro fuerte. Voy a quitar el volumen. Garry Kasparov lo que hace es contrarrestar en el centro, que es una idea bastante común. Se cambian peones, D4, caballo F6, están siguiendo un camino bastante teórico. Enroque, caballo F6, alfil E3. Es importante ahora cambiar en el centro, porque si no cambias te pueden jugar D4, te pueden jugar C4 y avanzar y romper. Y en esta posición, Garry Kasparov hizo una jugada muy ambiciosa, que fue alfil B4. A mí me gusta más alfil E7, sobre todo a la luz de los acontecimientos. Alfil D4, lo que hacen las blancas es ganar tiempo en el flanco de dama avanzando sus peones. Se retira y le amenazan la dama. Se aparta. Me gustaría que vieseis un poco como la estética de esta posición. El blanco está jugando aquí con un peón de dama aislado, que se supone que es una debilidad, pero que encierra ciertos elementos dinámicos, como es por ejemplo la posibilidad de avance y de ruptura. Por contra, el negro tiene otras ideas, como pueden ser la idea de esta maniobra de bloqueo o de montar lo que se llama en ajedrez el famoso tren. El tren es cuando sitúas el alfil y la dama de esta guisa, de manera que luego la dama tiene la oportunidad de dar mate. La dama aquí, como podéis observar, es una pieza que tiene una situación privilegiada. Entonces, como el blanco no estaba satisfecho con esa situación, decidió echar a la dama. Y aquí Kasparov, que no quería repetir movimientos, decidió irse para atrás. Digamos que todos los análisis a posteriori concuerdan con que habría sido mejor llevar la dama de 5, a lo que el blanco no habría tenido mejor opción que volver y repetir movimientos. Pero la idea de Kasparov era ganar el encuentro. Tras volver, jugó caballo E5 y tras los cambios y enroque, el blanco pone una torre en la columna abierta y entramos en una posición que es, en mi opinión, un poco delicada para jugar con negras. ¿Por qué es un poco delicada? Bueno, en primer lugar, tenemos un caballo en el centro, que veis aquí, que es absolutamente tabú. El cambio sería perjudicial para las negras, porque aparte de habilitar este tipo de columnas, digamos que si decidiese, por ejemplo, el caballo acudir al centro, las negras podrían perder material. Asimismo, si por contra decidiesen ir atrás, las blancas dispondrían de 2 columnas y una casilla muy fuerte en D6. De manera que ese caballo no se puede tocar, y una torre, una columna abierta, siempre es una pieza muy activa. Ahora mismo aquí el blanco está ganando un peón con caballo por caballo, de manera que lo que hizo las negras fue defenderse, y ahora aquí las blancas hicieron otra jugada que también es muy molesta. Este caballo ahora mismo está clavado. Se llama clavada cuando una pieza no se puede mover porque detrás tiene una pieza de mayor valía. Este caballo
no puede ir a ninguna casilla. Con esta jugada no solo las blancas inmovilizan la acción de este caballo, sino que además se generan posibilidades de destruir el enroque negro. Las negras jugaron alfil b6 con idea de presionar el peón, y tras el cambio las negras no pueden entrar de dama porque les hacen un pequeño doblete. Perdón. No sé qué le pasa a esto. A la torre y a la dama, perdiendo material. De manera que las negras se ven obligadas a entrar de peón, debilitando seriamente su estructura. En ajedrez hay una cosa que es muy importante también, que son las llamadas islas de peones. Fijaos que aquí el negro tiene 3 islas. Los peones, cuanto más ligados estén, son siempre más fuertes. Y ahora las blancas recularon el caballo con idea de deshacerse de este fortísimo alfil que estaba presionando el peón. Esta es una jugada bastante buena. Fijaos que este peón ahora mismo es tabú, porque si el negro decidiese tomarlo, le sucederían cambios, y tras el jaque las negras se cuelgan una pieza. De manera que ese peón ahora mismo está virtualmente defendido. Las negras defendieron el peón, las negras atacaron ese peón, ahora sí es posible comérselo, y tras los cambios se llegó a esta posición que estratégicamente es bastante interesante. La idea aquí del negro básicamente es situar una dama en F6 controlando las debilitadas casillas negras, todo el complejo, y traer el caballo a D5. Esto es lo que le gustaría hacer a las negras. Sin embargo, el blanco, con gran concepto posicional, fue capaz de deshacer esa estrategia. Y lo interesante de esta partida es que fue un duelo muy posicional. Las máquinas posicionalmente suelen ser peores, solían ser peores, pero aquí manifestaron ciertos conceptos que hasta entonces solo eran propios de lo que son de los humanos. Para empezar, las blancas jugaron dama E3. La idea es clara: colarse por las negras y amenazar con rayos X, que se llama, al peón de B6 debilitado. Las negras desarrollaron su plan, y ahora aquí las blancas hicieron una jugada que se puede catalogar de excelente, que es D5. Básicamente el blanco sacrifica un peón sin recuperarlo de manera inmediata, y este es un comportamiento que tampoco se había visto antes. Era por lo que os decía que las máquinas son muy materialistas. La idea es la de destrozar el complejo de peones negro, como vais a ver a continuación. Tras los cambios que se producen, el negro cuenta con 2 filas de peones doblados, un peón aislado y una enorme ventilación para su rey. Y como quiero remarcar, lo más curioso de esto es que lo hizo la máquina en base a consideraciones posicionales. Y esto es muy difícil, sobre todo para aquella época. Aquí, fíjate que la máquina no puede recuperarlo de manera inmediata, porque si lo recupera de manera inmediata, el negro simplemente recapturaría y la torre quedaría amenazada. De manera que después de esto, las blancas jugaron B3, una jugada de espera. Y ahora aquí el negro se vio mal. Kasparov es un jugador eminentemente activo, y atarse a una posición de defensa, que a la larga habría sido lo mejor, no iba con su personalidad.
Entonces, como los animales que están encerrados, pues hizo lo único que podía hacer, que es morir matando, y decidió atacar. Para ello escogió una estrategia, bueno, que es la que todos hubiésemos... ¿Me estoy pasando de tiempo? Sí, vale, termino enseguida. Una estrategia que no le fue bien. Jugó rey H8 con la idea de traer la torre a la columna abierta y emprender un ataque al rey a una costa de eliminar todos los peones de su flanco de dama. Tras entrar, torre G8, la dama se recicla y aquí Kasparov comete un error. Este peón que está ahora mismo siendo amenazado debería de haber sido defendido con la torre. Opa. Sin embargo, Kasparov lo avanzó y propició la entrada del caballo. Que si os fijáis, este caballo es un auténtico pulpo. Controla todos los peones. Kasparov siguió con su ataque, con idea de jugar F3. Aprovechando que este peón quedaría clavado. Y ahora aquí la máquina hizo una jugada que requiere una inmensa cantidad de cálculo y que es una típica jugada de máquina. Cuando a la gente le preguntas, bueno, ¿tú en qué distingues que estás jugando contra una máquina de jugar contra una persona? Pues este es un típico ejemplo. Aquí, yo si estoy jugando con blancas y me están atacando, lo normal es que traiga efectivos a defender mi flanco. Sin embargo, la máquina, que había calculado todas las posibles variantes, decidió alejar sus piezas y comerse un peón en B7 que está absolutamente, dejando este caballo absolutamente lejos de las posibles defensas. Kasparov, por su parte, este caballo lo tiene amenazado. Lo que hizo fue traer el caballo al ataque. Las blancas se defienden. Por las blancas, F3, pinchan el peón, G3, es la única manera de defenderlo. Caballo de 3, el caballo entra amenazando cositas. Torre C7. Cuando la máquina hizo torre C7, esta jugada ya la había visto antes de capturar el peón con el caballo. Porque lo que se sucede a continuación es una red de mate que vais a ver. Las negras entran por la columna abierta, caballo de 2, jaque, caballo por. En esta posición, pues sí, acabo enseguida. En esta posición, las blancas entran en una red de mate. Si os fijáis, este rey no tiene ninguna escapatoria. Si por ejemplo avanzo, me daría mate. Si hago una jugada al azar, me están dando jaque mate. No hay posibilidad de victoria. Sin embargo, aquí la máquina ya había calculado todas las posibilidades y ve cómo gana. Y el desenlace fue así. Entró jaque, jugó rey G7, caballo G5 jaque a la descubierta que se llama. El rey no puede bajar porque habría también mate. El rey sube arriba, jaque, y aquí las negras abandonaron, porque tras rey G7 te sucede el siguiente desenlace. Viene este jaque, rey F5 y caballo por peón, deshaciendo la red de mate y amenazando simultáneamente esta idea y esta idea. No solo amenazan la torre, sino que amenazan esta fuerte clavada. Y esta partida, termino ya, fue muy importante porque, como ya he comentado al principio, fue la primera vez que una máquina ganaba a un campeón del mundo vigente. Venga,
Sí, ya lo siento porque se nos ha hecho el tiempo encima, pero la verdad es que es una charla muy interesante. Y bueno, vamos a darte unos regalos antes de que te vayas. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. Si alguien quiere preguntas, estaremos en el stand de Retrouska, que está aquí al otro lado de la cafetería, aquí detrás. Y bueno, estará Alberto ahí un rato y si alguien tiene preguntas, pues que venga con nosotros. Y bueno, aquí tenemos los regalos que queremos darte. Una chapela gigante. No me pienso poner. No te lo vas a poner. Bueno, sí, serás el primero que se lo ponga. El diploma y un póster de asistencia. Una camiseta de gracias. Y como fin, pues la botella de Retro Chacolí para que la bebas a gusto. Venga, muchas gracias, Alberto. Bueno, antes de irme, comentaros que estamos intentando buscar gente y si alguno de vosotros está interesado en aprender a jugar al ajedrez o en desarrollar sus capacidades, pues puede contactar conmigo. ¿Dónde vamos a estar, dices? En el stand de Retrouska. Y yo os puedo poner en contacto, incluso aunque no seáis de Baracaldo, con algún club cercano y lo vamos hablando. ¿Vale? Muy bien.